Profesor Edison, este tiempo es suyo. Buenos días, amados hermanos. Siempre es un privilegio bastante grande poder aprender con ustedes y también, o sea, todo lo que aprendemos también poder enseñar a otros, ¿cierto? Entonces, yo sé que el tema que se ha asignado el día de hoy, a veces es, entre comillas, se podría decir, es polémico, ¿no? Porque cuando hablamos de legalismo es como que decimos, "Ah, legalismo, ¿y ahora qué hacemos?" Entonces es bastante complejo porque son temas y son desafíos que por lo general la iglesia se está enfrentando todos los días. O sea, todos los días se está enfrentando a estos temas. De hecho, si nosotros atestiguamos a lo largo de la historia, como vamos a ir viendo más adelante, podemos ver que, de hecho, hay disputas bastante serias con respecto al tema del legalismo, desde la época mismo de Jesús, ¿no? Entonces, el legalismo está presente a lo largo de la historia en varias facetas, no solo en el campo de la religión o en el campo de la iglesia, sino también en algunos campos que son un poco más cotidianos, de la vida diaria, es decir, de cuando nosotros estamos, no sé, en la calle, estamos conviviendo con nosotros. Entonces, al parecer desde este espacio, desde lo cotidiano, también se ha comenzado a dar como que este tipo de cuestiones algo legalista. Entonces, no sé si me puedo ayudar compartiendo la presentación. Bueno, sí. Ya. Entonces, el tema del día de hoy que vamos a estar abordando es la Biblia frente al legalismo religioso, ¿ya? Pero antes de eso, pues así me gustaría como que sentar algunas bases que considero que son necesarias para podernos sumergir dentro del texto bíblico. Porque cuando nosotros nos sumergimos dentro del texto bíblico, no podemos hacerlo a ciegas tampoco, no es cuando usted va a un lugar oscuro, siempre va a necesitar una linterna para poder ver con mayor claridad lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Entonces, ante eso, yo les pido bastante paciencia. Las preguntas que ustedes tengan, se me las pueden hacer, pueden levantar sus manos, me las pueden hacer saber, siempre y cuando esté relacionado con el contenido que vamos a estar abordando el día de hoy, ¿ya? Entonces, puedes cambiar Buenos días. Ya. Y quiero empezar con un ejercicio, ¿ya? Quiero que observen en su pantalla a estas dos personas que se encuentran ahí. Entonces, quiero que en su mente comiencen a entretejer qué características le darían a esa persona, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, ¿ya? Ahí les dejo a su imaginación. Bueno, es un ejercicio, ya es, nadie les va a decir nada, es un ejercicio mental que vamos a hacerlo y que creo que nos pasa muy a menudo a nosotros. Por ejemplo, yo les voy a contar una anécdota que a mí me pasó hace algún tiempo y es que justo yo me encontraba dirigiéndome hacia la parte de Quito, entonces me estaba transportando en el bus, ¿no? O sea, como muchos de ustedes. Y acontece que justo en aquel tiempo estaban, muy a menudo estaban como quedándose este caso de los robos, ¿no? Entonces, justo en un tramo hacia llegar al trébol, se subieron unos vendedores. Cuando se subieron estos vendedores, y dije, ah, son vendedores. O sea, en mi mente era que solo son vendedores. Pero acontece que no eran vendedores, sino que al parecer eran personas que se dedicaban eran dueños de lo ajeno, ¿no? Entonces en ese momento asaltaron a todito del bus. Y es como que a toditos nos generaba un trauma significativo, de hecho, ¿no? Y eso influyó a que después de esta situación traumática, desde mi perspectiva, cada vez que yo veía a un vendedor que se subía al bus, mi mente asumía que era una persona que se dedicaba a las cosas. ¿Y a cuántos de ustedes les ha pasado eso, no es cierto? Porque es parte de nuestros procesos cognitivos cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio. Entonces, la intención de este ejercicio es tratar de ir viendo un poco, o sea, como que poner a prueba lo que nuestra mente puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, ¿no? Si lo evaluara así de manera superficial y a breves rasgos, yo podría ver que la primera persona diga, ah, él es un empresario, un ejecutivo, ¿no es cierto? Y la persona que está llena de tatuajes, con un sombrero, está así como que más relajado, más fresco. Y digo, uy, este señor me va a robar. Entonces, es como que, buenos días. Entonces, al parecer, quiero asentar estas bases porque al parecer el legalismo, de alguna u otra forma, está vinculado a la idea de prejuicio.
Entonces, ayúdame con la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, prejuicio, o sea, pero ¿por qué? ¿Qué onda con el prejuicio? O sea, ¿qué pasa con el prejuicio? Entonces, yo quiero darles el día de hoy una base sólida y una base sustentada con algunas referencias. También considero, hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos aprendiendo de la Biblia, hay que tener en cuenta que la Biblia siempre va a entrar en diálogo con otras disciplinas que consideramos que son necesarias y que le aportan muchísimo a lo que es la academia bíblica, ¿no? En este caso, por ejemplo, la psicología social. Entonces, miren, ¿qué onda con el prejuicio? ¿De dónde sale el prejuicio? O sea, ¿por qué es el prejuicio? Y yo les quiero dar algunos argumentos en torno a cómo la psicología social entiende el tema del prejuicio. ¿Por qué? Porque al parecer el prejuicio va a estar presente en todos. Todos somos prejuiciosos, nadie se salva. Toditos somos prejuiciosos porque es una connotación natural del ser humano. Entonces, ayúdame con eso. Acontece que dentro de la psicología social vamos a iniciar desde el concepto más básico que va a ser el sujeto. Cuando yo hablo del sujeto, estoy hablando de cada uno de ustedes de manera individual. Entonces, ustedes un yo, todos somos yos diferentes, ¿no es cierto? Pero ahora yo les haría una pregunta, pero ¿y quién es el yo? Y para poder responder quién es el yo, por ejemplo, quién es Edison Espinosa, yo primero tendría que responder quiénes son los que están a mi alrededor, porque desde la psicología social lo que se va a decir es que el yo es una construcción a nivel social, o sea, no es que el yo se construye de manera sólida, o sea, Edison Espinosa no se construye solo Edison Espinosa yo solo, sino que Edison Espinosa se construye a la medida en la que yo interactúo con cada uno de ustedes. Y así como ustedes reciben algo de mí, yo también recibo algo de ustedes. Entonces, hasta esa parte estamos claros, ¿sí? Sí, ya. Porque quiero construir desde la sociología se dice desde la partícula más pequeña, ya que en este caso sería el sujeto, que sería cada uno de nosotros. Ténganme un poquito de paciencia, es necesario asentar estas bases para luego comprender cosas que son mucho más profundas, ¿ya? Entonces, acontece que el yo, al generar experiencia con nosotros, comienza a adquirir una identidad propia, ¿ya? Entonces, yo adquiero identidad, por ejemplo, los niños chiquitos, no sé si les han visto, que ellos están en una etapa en donde comienzan a experimentar la vida de manera como que a ciegas, se podría decir. Entonces, cuando el niño comienza a gatear, hace una serie de barbaries que, o sea, las personas que son madres van a entender eso, porque se dan cuenta que el niño camina y por ahí ven un enchufe. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo primerito que hace? Mete el dedo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando mete el dedo? Va a haber un efecto. En este caso es como que el niño va a adquirir una nueva experiencia, porque de alguna u otra manera es como que le va a coger la corriente y esa experiencia al niño le ayuda a construirse. Entonces, a partir de eso es como que el yo de él comienza a decir, ay, yo creo que yo no debería meter el dedo ahí porque sé que eso no va a pasar nada bueno. Entonces, la estructura del yo siempre va a ser la experiencia, ¿ya? Como yo les decía, cada uno de ustedes tiene un sinnúmero de experiencias, ya cada uno ha vivido su propia historia, se podría decir. Entonces, esa es la construcción del yo, las experiencias que giran en torno a nosotros. Entonces, es necesario entender que el yo, cada uno de ustedes, no se construyó solo, se construyó alrededor de su familia, se construyó alrededor de la misma educación, estuvieron en alguna escuela, algún colegio, alguna universidad, y eso construyó su identidad. Vamos con la otra, por favor. Ya, es lo que yo les decía, aquí tengo algunas definiciones. Número uno, somos seres sociales. Hay que entender que el ser humano nació para ser social. No hay un ser humano que se haya como que desprendido del círculo social para coexistir el sol. O sea, de hecho, hasta ahora, a lo largo de la historia, nunca se ha visto eso. Nunca se ha visto que un ser humano se va y se queda solito. Siempre va a depender de algo. El ser humano siempre va a depender de la otra persona. Es decir, cuando usted tiene hambre, ¿a dónde va? A la tienda, ¿no es cierto? O al supermercado. ¿Y quién está en el supermercado? Está otra persona. Entonces, de alguna u otra manera es como que vamos complementando, proveyendo esas necesidades en base a los otros.
El conocimiento es así, el conocimiento crece en base al otro, ¿ya? Otra cuestión es que estamos, lo que les venía diciendo, estamos siempre en una constante relación. El ser humano siempre es un ser relacional, siempre nos vamos a tener que encontrar con otros. Entonces, la esencia es que nosotros somos relacionales y el hecho de interactuar es parte de ese yo, esa construcción del yo, ¿ya? Entonces, nos relacionamos, como les decía, desde temprano, desde que somos chiquitos ya nos estamos relacionando. Por ejemplo, los niños, ¿cuál es la relación más cercana que tiene el niño? Primero es con la madre, ¿no es cierto? Entonces, imagínense un niño sin una persona que va a estar a cargo de él. Entonces, podemos ver que la fragilidad de la vida siempre va a depender del otro. Cuando nosotros vemos al niño recién nacido, entendemos la fragilidad de la vida y entendemos que el ser humano siempre se va a estar relacionando con alguien. En este caso, el niño va a depender de la lactancia que le dé la madre para que él pueda subsistir. Entonces, la interacción que nosotros tenemos siempre va a depender del otro, ¿ya? Utilizamos a los otros para entendernos. ¿A quién no le ha pasado que a veces dice, ¿por qué me pasará esto? Y se quedan pensando, a veces divagando. Y a veces no encontramos respuestas nosotros mismos, pero encontramos respuestas en el otro. Entonces, al parecer, las respuestas que no tenemos las encontramos en alguien más. Es muy normal, pasa dentro del tema de la psicología social. ¿Puedes ayudarme con otra? Ya, ya. Voy a tratar de ir trabajando algunos términos que, o sea, no se asusten con algunos términos. Yo los voy a tratar de simplificar de la manera más sencilla para poderlo ir entendiendo. Ahora verán, acontece que Piaget trabaja un término bastante interesante que se llama el autoesquema, ¿ya? ¿A qué se refiere el autoesquema? El autoesquema se refiere a esta forma en cómo cada uno de ustedes construye el mundo a su alrededor. Es decir, yo soy Edison Espinosa, soy yo. Entonces, yo en mi experiencia con todo lo que está a mi alrededor, yo comienzo a generar significados, comienzo a generar patrones mentales. Digo, eso me dijeron que es celular, esto es mouse, esto es computador, esto es cámara. Y lo mismo pasa con las experiencias un poco más profundas, por ejemplo, con el tema de la iglesia, digo, esto es la fe, esto es Jesús, esto es la resurrección. Y es como que yo me comienzo a vincular de una manera profunda con algunos términos y me comienzo a apropiar de ellos, porque al final eso es lo que me va a generar a mi identidad. Entonces, cuando Piaget está hablando del autoesquema, estamos hablando de la estructura cognitiva central en la percepción. Todos nosotros somos seres que estamos en constante aprendizaje, aprendemos todos los días y siempre todos los días estamos recibiendo mucha información, pero no es que toda la información se quede en nosotros, sino que nosotros, en nuestra mente, en nuestros procesos cognitivos, lo que estamos haciendo es recibir la información que mejor nos conviene a nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo más sencillo. Digo, me gusta el encebollado, pero al de allá no le gusta el encebollado, pero mi proceso cognitivo es que digo, a mí me gusta el encebollado y eso es parte de mi identidad, que me gusta comer todos los días encebollado. Lo mismo va a pasar con el tema de las aficiones, por ejemplo, un poco más en el tema de la elección de las carreras. Dicen, no, a mí me gusta estudiar, no sé, filosofía, a mí me gusta ser doctor. Entonces son los esquemas que uno va generando, porque al final somos sujetos que también tenemos una cierta libertad para escoger qué queremos y qué no queremos, ¿ya? Eso sería con respecto al tema de los esquemas. Ayúdame con el siguiente. Sin embargo, bueno, aquí les traje una definición que está sustentada bajo algunas referencias bibliográficas que no las vamos a profundizar, o sea, pero las traje aquí para alguno que quiera tener en cuenta. Entonces, el autoesquema es esta definición de dos palabras. Son estructuras mentales que al final cada uno de nosotros nos vamos a apropiar. Ayúdame con la otra. Ya. ¿Qué es la autorreferencia? A ver, el autoesquema es lo que yo selecciono. La autorreferencia es lo que alguien más me puede proporcionar a mí. Entonces, autorreferencia es, por ejemplo, lo que yo les estoy dando ahorita, ¿ya? Entonces, ustedes están en este momento tratando de tomar todo lo que avance,
pero sin embargo ustedes están en la libre libertad de escoger lo que yo les estoy dando. Entonces es como que yo les estoy impartiendo, ustedes dicen, ah, esto me parece interesante, entonces lo voy a tomar para mí. Y también por el otro lado sería como que, ah, no, esto no me interesa, entonces lo aparto y ya no quiero saber nada de esto, ¿ya? Eso sería la autorreferencia. Vamos con lo otro. Ya, en gráficos, ¿ya? Lo que va a hacer un compendio de todo lo que les acabé de mencionar. Este es yo, por ejemplo, yo Edison, yo Pepito, yo Juanito, yo María, ¿ya? Acontece que este yo se inserta dentro de un mundo de relaciones, las interacciones sociales que yo les decía. Y dentro de esas interacciones sociales comienzan a recibir mucha información de todos lados recibimos información. La autorreferencia son lo que las demás personas pueden aportar a esa persona. Y el autoesquema prácticamente sería la selección, lo que yo hago, el proceso cognitivo que yo hago para seleccionar lo que a mí me conviene y lo otro es dejarlo. Y es bastante interesante porque al parecer en la Biblia ya habla de eso y ya les hace resonancia. Tomad lo bueno y ¿qué más dice? Y desechad lo malo, ¿no es cierto? Entonces la Biblia al parecer como que ya vamos a ir metiendo de a poco la Biblia para ir entendiendo. Entonces prácticamente todo lo que yo les acabé de dar se resume en esta gráfica, ¿ya? Yo, interacciones, aprendo, selecciono y luego me apropio de algunas cosas que son mías, ¿ya? Las personas de Zoom, si estamos todavía activas, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, ir escribiendo en el chat para que acá el compañero Saqueo pueda ayudarnos, ¿ya? Entonces, continuamos, ¿ya? Estamos bien. Ya. Entonces, en un primer inicio, estamos iniciando desde la partícula mínima, ¿ya? Buenos días. Entonces, la partícula mínima son cada uno de ustedes. Pero, ¿qué pasa cuando todas, por ejemplo, cada uno de ustedes se agrupan? Ejemplo, ahorita en la academia, ya estamos ya muchos, ¿no es cierto? Entonces, pasamos desde una identidad personal a una identidad social, es decir, el ser humano está solo, pero se encuentra con otras personas que comparten los mismos gustos, las mismas experiencias. Por ejemplo, ahorita estamos compartiendo el mismo sentir, que nos gusta la academia, ¿no es cierto? Entonces estamos todos unidos aquí. Otros ejemplos que podemos ver, por ejemplo, es el tema de saliendo de aquí, algunos van a decir, ah, vamos a comer, a mí me gusta comer eso, entonces se van a agrupar y se van a ir. Entonces, por lo general, la mente del ser humano está configurada de tal manera que va a hacer esto. A la final, cada uno tenemos gustos y nos vamos a afianzar a los gustos de los otros, porque al final el ser humano es así, es, como decía al inicio, es un ser relacional que siempre va a estar relacionándose en base a los gustos que éste selecciona. Entonces, pasamos de la identidad personal a la identidad social. Y cuando pasamos a la siguiente, entonces va a pasar algo curioso aquí, verán. ¿Saben por qué? Porque cuando comenzamos ya a agruparnos con otras personas que tienen nuestros propios gustos, hablando ya un poco más en términos de iglesia, por ejemplo, el tema de los ministerios que existe dentro de la iglesia es el mejor ejemplo que puede haber, porque cada uno, es linda la variedad, porque podemos ver que cada ministerio tiene sus llamados, tiene sus concepciones en las cuales uno se quiere sentir parte de ese grupo. Por ejemplo, tenemos el grupo de la carpa de hospitalidad, tenemos el grupo del ministerio de varones, el grupo de mujeres, el grupo de adolescentes, del de jóvenes. Entonces, cada uno de ellos tiene sus ciertas necesidades de sentirse parte dentro de un grupo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando sucede este tipo de cosas? Como que ya se comienzan a hacer grupos, comienzan a pasar este tipo de cuestiones. Y este autor, me llama bastante la atención este autor que habla acerca de la teoría de la identidad social, que se llama Henry. Entonces, lo que Henry va a decir, yo puse algunos términos ahí que pueden ser algo complejos de entender, pero voy a tratarlos de simplificar a la mayor brevedad posible, o sea, para que los podamos ir entendiendo. Acontece que cada grupo, cuando ya se conforman los grupos del yo, se hacen grupos y cada uno tiene sus aficiones. Entonces acontece que cada grupo comienza a generar una identidad colectiva. Y cuando genera una identidad colectiva, muchas de las veces van a haber choques. ¿Sí, no es cierto?
¿Por qué? Porque sus gustos son diferentes, sus percepciones de la vida son diferentes y mucho más cuando se hacen colectivos. ¿Han escuchado que es mejor hacer fuerza desde lo colectivo que desde lo individual? ¿Sí, no es cierto? Entonces, aparecer que cuando existen los grupos, estos grupos de alguna u otra forma se van a querer diferenciar los unos de los otros. Un ejemplo muy claro. Yo me voy a mandar a hacer la camiseta de mi ministerio. ¿A quién no la ha pasado, no es cierto? Hasta yo que soy el líder del Ministerio de Adolescentes, digo, mandemos a hacer nuestra camiseta. Es chévere, ¿no es cierto? Es parte de sentirse incluido dentro de un grupo, es algo que se genera de manera natural al querer diferenciarse los unos de los otros. No digo que sea malo, sino que es un proceso social que simplemente se da y ya. Entonces, aparentemente, cuando existe esta diferenciación de los grupos, se van a dividir en dos, ¿ya? Número uno, en la parte de acá, bueno, el autor maneja este término que va a ser el endógeno, ¿ya? Entonces él va a decir el nosotros. El yo se va a transformar en un nosotros. Ahorita somos un nosotros, porque nosotros estamos compartiendo algo en común que va a ser la fe, ¿sí? Otro punto en común es que nos gusta aprender, que estamos en la academia bíblica. También es, entonces ya somos un nosotros, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si es que en este momento viniese ya? O sea, estoy poniendo ejemplos así algo burdos para poder ir entendiendo algunos conceptos que son algo complejos. ¿Qué pasaría si es que en este momento, no sé si les ha pasado a ustedes que de vez en cuando siempre viene una persona, dos personas que vienen con su Biblia y su maletín, que son testigos de Jehová? ¿Qué pasaría en ese momento si ahorita entraron testigos de Jehová? Es como que de alguna u otra forma nosotros somos más del culto y creo que le podemos ganar a esa persona, ¿no es cierto? Porque somos nosotros y somos más amplios, o sea, y hay más personas. Entonces, por lo general las personas siempre van a tratar de pertenecer a un nosotros, a la mayoría, al grupo mayoritario. Y en este caso, el grupo exógeno, en este ejemplo que les da, sería la persona que sería la minoría, en este caso, digamos, los testigos, ya, o los mormones, no sé, ya, o no sé, un ateo, ya. Entonces, y a ellos se les va a denominar con la palabra ellos. ¿Por qué? Porque son ellos, los otros, los que nos están haciendo la contraposición. Entonces, tiene que prevalecer nuestro pensamiento. Es bastante interesante. Ahora, en este momento estoy hablando desde la psicología social, porque la psicología social lo que va a tratar de hacer es explicar algunas cuestiones desde el conglomerado social, el comportamiento desde la sociedad, ¿ya? Ayúdame con la siguiente. Ya, aquí, un ejemplo, ya vamos a hacer un ejemplo chévere, ¿ya? Miren, ¿cuántos son hinchas del Independiente? Ay, sí, no sé, casi, casi. Hinchas del Independiente. Dale a la siguiente. ¿Cuántos son hinchas del Barcelona? Nadie. Uy, ya, ya, hagamos algo hipotético. Ya digamos que, dale la anterior, la del Independiente. Digamos ya que la mayoría de aquí, digamos en un 70% todos dicen, yo soy del Independiente, dice. Entonces como que todos se van a ver los unos a los otros y van a comenzarse a reconocer, dicen, te nací hincha del Independiente, ahora le voy a saludar más a él, ¿no es cierto? Hermano, ¿sí vio el partido del Independiente? Qué buenazo que estuvo, sí le vio Sornosa, como dices que volar. Es como que comienzan a compartir, ¿no es cierto? Algo en común. Y eso del autoesquema, comenzamos a seleccionar nuestros gustos. Y este es el ejemplo más sencillo, el tema del fútbol, ya ese es el más sencillo que nosotros podemos entender. Ya digamos en el 70%, digamos que la mayoría de ustedes son del Independiente. Y el 20%, pues sí somos del Independiente, ¿ya? Entonces, digamos que el 20%, ¿ya? El 10% es de Barcelona y el otro el porcentaje restante, digamos que es del Emelec, del Aucas, ¿ya? Buenos días. Entonces, acontece que ya nos estamos comenzando a diferenciar en estas pequeñas cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la elección de nuestro equipo de fútbol preferido. Y pasa por lo generalmente eso, o sea, cada uno tiene su afición diferente a las cosas y el ejemplo más claro es este. Vamos a comenzar a buscar a personas, vamos a comenzar a buscar normas, leyes
a las cuales nosotros nos vinculemos, que nos sentamos y nos sintamos identificados con este tipo de cuestiones. Avance, ¿bien? Bueno, les traje el del Real, ya, porque también algunos son hinchas del Real y otros vueltas son hinchas del Barcelona, pero a muerte, o del Atlético de Madrid. Entonces, es cosa seria, ¿ya? Entonces, miren, en una gráfica les quisiera explicarles yo todo lo que acabo de hablar, ¿ya? Entonces, mm, ya. Entonces, miren, dentro de la identidad social, estoy nuevamente recapitulando todo para en el caso de que exista algún tipo de vacío y en el caso de que lo exista, levante su mano con confianza, en serio, creo que aquí estamos para construirnos todos y poder aprender todos, ¿ya? Entonces, miren, iniciamos desde la partícula mínima de la sociedad, que es el yo, cada uno de ustedes. Después de ese yo, acontece que comienzan a buscar aspectos en común que se llamaba el autoesquema, ¿no es cierto? Y cuando encontramos puntos en común, acontece que nos hacemos un nosotros. Ahí está el ejemplo que les acabé de plantear con los equipos de fútbol. Y acontece que hay la otra parte, ¿se acuerdan? Ellos, el que como que hay que comenzar a poner una alerta sobre esas personas porque no se parecen a nosotros. Y entonces, pero dentro de la psicología y dentro de las perspectivas de la identidad social, es bastante interesante porque van a decir que estas personas a las que nosotros comenzamos a tener como que cierta, como que cierta alerta siempre se tiene que prender dentro de nuestro foquito, dentro del cerebro. Pero ¿por qué se da este tipo de cuestión? Acontece que es bastante interesante lo que este autor va a decir y es que constantemente cuando se presenta una amenaza es que nosotros vamos a reaccionar de esa manera. Estamos hablando todavía desde la perspectiva de la psicología social. Entonces, cuando se presenta esta amenaza, es que nosotros necesitamos diferenciarnos de las demás personas, pero es una connotación social que ya viene incorporada dentro del pensamiento del ser humano. Entonces, a donde yo estoy tratando de llegar con esto es que todos somos prejuiciosos, todos tenemos nuestros gustos, nuestras diferencias, pero el hecho de que nosotros tengamos nuestros gustos, nuestras diferencias, ya sea a nivel intelectual, ya sea a nivel incluso de la religión o incluso dentro de la iglesia mismo, eso no es una excusa para que nosotros comencemos a promulgar la violencia. Ya, eso es muy diferente, ¿ya? Ayúdame con la siguiente diapositiva. Entonces, algunos ejemplos con respecto a cómo nos diferenciamos y que muchas de las veces llegan a casos muy extremos. Algunos de estos ejemplos, por ejemplo, tenemos el fervor religioso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de las personas que son, o sea, practican la religión o practican sus creencias en base a Dios? Bueno, en el caso hay una ciencia que se llama el estudio de las religiones, que por lo general tratan de estudiar todas las religiones que existen en el mundo, ¿ya? Entonces, hablando de manera general, cuando cada una de estas religiones se hacen grupos y comienzan a creer de una manera así, pero tan ferviente, o sea, ajá, son tan, pero extremistas, se podría decir, que comienzan a promulgar ciertos actos de violencia que a veces ni siquiera tienen que ver con sus principios espirituales. O sea, literalmente es como que es la interpretación literal de cada uno de sus textos sagrados, en este caso hablando desde la perspectiva de la religión, que comienzan a hacerse, no sé, unos fanáticos que en serio promulgan el tema de la violencia. Por ejemplo, también una forma de diferenciarnos los unos a los otros es el tema de la presunción racial o ética. Por ejemplo, es muy casual ver esto porque de hecho ya se ha sistematizado a nivel social en que quién es negro y quién es blanco, quién es una persona, por ejemplo, que viene que es afrodescendiente y quién es una persona blanca, o sea, por el color de piel incluso nos hemos comenzado a diferenciar los unos de los otros. Dice, yo soy mestizo y la persona que vive por allá por Imbabura, por Tungurahua, es un indígena. Entonces, es la forma en cómo se han ido estructurando ciertas cuestiones sociales a tal punto que simplemente se dan las diferenciaciones están.
el ser humano siempre se va a querer sentir diferenciar. O el tema del nacionalismo, por ejemplo, el tema de las selecciones es bastante interesante, porque cuando se da el mundial, todo como que viene ese fervor nacionalista, dice, yo soy de Ecuador y tenemos que golear el resto de Brasil, o sea, como de lugar, y tenemos que pasar, tenemos que llegar a la final. Entonces, a veces, no digo que esté mal el fútbol, ¿no? Lo que está mal es la conducta extrema que muchas de las veces los hinchas toman, ¿no es cierto? No sé si han escuchado en las noticias que cuando hay esos partidos que son, pero así bien al rojo vivo, dicen siempre al final de los partidos terminaron en muertos, en peleas, y es por este tipo de diferenciación que ellos han entablado, es como que se quieren diferenciar los unos de los otros a tal punto que quiere siempre prevalecer uno. Y la forma en la que como que la solución, que no es solución, que ellos han visto es el tema de la violencia y que no es una excusa, ¿no? El hecho de que seamos diferentes no significa que siempre vamos a estar a la defensiva y querer como que, que viene, eres diferente a mí, pa, un puñete o no sé. No, esa no es la cuestión. Bueno, en la última dejémosla, ya esa no lo voy a pasar. Vamos con la siguiente. Ya. Entonces, ya. Ahora, el tema de, hay una teoría bastante chévere que necesito traerla a colación el día de hoy, y es el tema, es la teoría de la, hay una, también podría incluirla, ¿qué dice? Perdón, hay una, también podría incluir la cuestión económica social. Ajá, exactamente, por ejemplo, bueno, no me quiero meter mucho en la política, pero a la final también puede ser un ejemplo bastante claro, por ejemplo, ahorita que estamos en época de elecciones, cada uno tiene su forma de pensar y es muy válido porque cada uno tiene su postura. Entonces, también es una forma de diferenciarse, ¿no? Entonces dicen, yo apoyo a tal persona, yo apoyo a tal persona. Y está bien, porque es a la final la postura individual que cada uno llega a tener dentro del conglomerado social. Está bien, no es malo eso. Ahora, dentro de la... sí, enhorabuena, gracias por el comentario de la persona que lo hizo en el Zoom. Sí, es verdad, podría ser algún otro ejemplo que podríamos tener en cuenta. Ahora, el tema de la teoría de la atribución. Justo el ejercicio que estábamos haciendo al inicio, al comenzar la clase. Acontece que, nuevamente les pongo el mismo ejemplo de la persona que está ahí. Si nosotros la vemos, la analizamos y comenzamos a recopilar toda la información que ya tenemos dentro de nuestra mente, es como que si la vemos, es como que decimos, tiene tatuajes, tiene la mirada muy, como que muy intimidante. Y después de eso, nos acordamos de las noticias que pasaron allá con el presidente Bukele, de todas las personas que fueron llevadas a la cárcel y, ajá, exactamente. Entonces, por lo general, este tipo de pandillas lo que hacían es identificarse con los tatuajes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de nuestro cerebro está esa noticia ya. Yo creo que para la mayoría de ustedes está esa noticia. Y si nosotros vemos, decimos, eh, ya, podría ser un Mara, no sé. Pero y aquí es en donde nosotros caemos en algo que es muy natural, y esta teoría se llama la teoría de la atribución, y la habla un psicólogo social que se apellida Blumer, y él va a decir que es el análisis de cómo los individuos explican el comportamiento y las situaciones externas. Ayúdame con la otra. Y quiero quedarme aquí un momento, ¿ya? Para poder, ahora sí, hablar un poquito ya de ir metiendo de a poco lo que es el texto bíblico, ¿ya? Y si trajeron sus Biblias, ¿sí tienen todas sus Biblias? Sí. Ya. Bueno, yo les puse el pasaje aquí, pero pueden ir siguiendo conmigo. O sea, independientemente de la versión que tengan, vamos a ir con esto ya. Entonces, yo les hago una pregunta a todos ustedes sobre todo lo que les acabé de explicar. Y yo les pregunto, ¿el prejuicio entonces sí está en nosotros? Al parecer es como que siempre queremos diferenciarnos. Entonces yo me hago una pregunta ya un poco más bíblica y más teológica, porque estamos en academia bíblica, y yo me pregunto y digo, entonces, ¿nuestra naturaleza es pecaminosa? O sea, esa es mi pregunta. Y es como que hay uno en base a, ven, porque es necesario a veces profundizar en algunas cosas y la complementamos con la Biblia, y esa es la riqueza de la Biblia, cuando en realidad logramos comprender algunas cuestiones que son un poco más básicas, ¿no? Por ejemplo, lo que les acabé de explicar,
a breves rasgos. Y yo me quedo con esta pregunta, ¿nuestra naturaleza es pecaminosa? Y esa pregunta queda retumbando en mí y digo, estamos defectuosos de fábrica, entonces porque toditos somos prejuiciosos. Nadie se salva, o sea, nadie, ni el pastor se va a salvar. Todos somos prejuiciosos, porque, como les explicaba, es una connotación natural, es una reacción natural que el ser humano va a tener debido a su naturaleza. Entonces, alguien que me ayude leyendo Romanos 8, 5, 13. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Entonces, y esta pregunta, y de hecho que lo está reafirmando Romanos 5:13, de la naturaleza que nosotros tenemos, nuestra naturaleza es pecaminosa, y lo acabo de explicar durante, ¿qué tiempo es? Durante 44 minutos, tratando de no justificarles las acciones que muchas las veces todos nosotros cometemos. No estoy justificando, estoy llegando a esto, de que nuestra naturaleza es pecaminosa. Y esta argumentación me lleva a la siguiente pregunta. Ayúdame a la siguiente pregunta, por favor. Saqueo. Entonces, me pregunto, ¿no? Si nosotros somos exclusivos por naturaleza, yo les hago esta pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros, desde nuestros espacios, desde la iglesia, desde el ministerio donde tú estás sirviendo, cómo podemos comenzar a incluir a los que son diferentes? Es una pregunta de reflexión profunda, porque voy a dejar esto. Es una pregunta bastante compleja, porque en el caso de que usted esté perteneciendo a algún ministerio de la iglesia, la función del ministerio es que usted pueda hacer crecer el ministerio de alguna u otra manera. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos incluir a los demás? ¿Cómo podemos incluir? Y ese es el desafío, ¿no? Y yo eso les voy a dejar como que les voy a dejar una pregunta para que usted la puedan reflexionar durante toda la semana y puedan ir pensando desde sus espacios, pero no solo a nivel ministerial, sino también a nivel cotidiano. ¿Cómo yo, desde mi espacio, puedo incluir al que es diferente a mí? Sin violencia, ojo. Y yo les quiero dar un primer y único paso que considero que Jesús utilizó y fue el más efectivo dentro de su época y sigue siendo efectivo hasta el día de hoy porque es palabra de Dios. Y el primer paso es, Jesús nos dice, sí, tienes una naturaleza pecaminosa y siempre vamos a estar en la lucha, en la disputa de quién soy yo, quiénes somos nosotros. Pero Jesús nos dice, el primer paso de cómo podemos incluir a las demás personas que son diferentes, Jesús nos dice en Mateo 16:24, si tiene Mateo 16:24 también para que lo puedan buscar, Jesús nos comienza a decir, entonces tienes que comenzar en primera instancia a renunciar a ese yo, a ese nosotros. Creo que en eso llegamos al consenso todos los profesores de la Academia Bíblica, incluyendo, no sé, el Yate, Abiud, no sé, Pablo, Mica, todos vamos a llegar al mismo punto en común, porque al final es palabra de Dios. Y lo que Jesús nos está diciendo, si quieres incluir a los demás, comienza por ti, comienza por tu grupo, y después de eso, alcanza a los otros. Y eso es lo más difícil, es lo más complicado, no imposible. Creo que cuando Dios toca el corazón de las personas, realmente se da, porque a la final el evangelio es eso. Jesús tuvo que renunciar a muchas cosas, tuvo que renunciar, vamos a ver más adelante en el contexto un poco más judío en el cual se encontraba Jesús. Él tuvo muchas que las veces que renunciar a quién era él. Él era el Hijo de Dios, pero tuvo que renunciar a sí mismo para que cada uno de ustedes pueda ser salvo, ¿ya? Y para que ahora el día de nosotros podamos tener gracia, libertad y salvación gracias a esa renuncia que Él dio. Creo que la mayor renuncia y mayor acto de amor que Jesús nos enseña es cuando le colgaron en el madero, porque Él renunció a sí mismo a tal punto que eso le llevó hacia la muerte.
Entonces, nuevamente regreso a la pregunta. Piensen cómo podemos incluir a las demás personas sin discriminar, sin generar violencia, y créanme que nuestros ministerios van a crecer, van a comenzar a crecer de manera desmesurada. Si comenzamos a aplicar este principio, primer paso y único, diría yo, que Jesús está utilizando, ¿ya? Ajá. Creo que para incluirlos debemos buscar conocerlos. Ajá, exactamente, justamente eso. Entonces, ahorita, justo voy a eso. Enhorabuena, gracias. Buenos días. No se preocupe. Y justamente, con respecto al comentario, en psicología social hay algo que se llama el error fundamental de atribución. ¿En qué consiste eso? En que nosotros muchas de las veces juzgamos a las personas sin conocerlas. Y la psicología social nos va a decir eso. O sea, ahorita no estoy todavía en la Biblia porque la Biblia es un poco más profunda con respecto a ello. Acontece que el error fundamental, cuando nosotros, digamos, en este momento, ¿ya? Yo comienzo a hacer algo, digamos, de la nada viene una persona indigente y comienza a hacer un caos y todos se quedamos viendo como que, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué viene y nos hace caos? Estamos en clases. Entonces, hay dos formas en las que nosotros podemos juzgar a las personas. Entonces, ese prejuicio, podemos prejuiciar a las personas. El comportamiento negativo, siempre nosotros lo podemos a poder interpretar de dos maneras. La atribución disposicional es cuando nosotros juzgamos a la persona de manera superficial. Es decir, por ejemplo, en el caso que yo les daba al inicio de la historia cuando a mí me robaron. Entonces, yo tuve una experiencia. Sin embargo, cada vez que yo veía un vendedor, yo decía, ah, no, es choro, me va a robar. Y yo ya me escondía el celular. Y estaba mal, o sea, está mal porque, o sea, y está mal y está bien, porque al final es una reacción natural a una experiencia que yo tuve, pero esa atribución es una atribución disposicional, porque no hay que generalizar. Y de ahí es donde parten los estereotipos a veces. Cuando nosotros generalizamos, decimos, ah, el vendedor era ladrón, entonces yo asumo que todos los vendedores ambulantes son ladrones, y lo estoy juzgando de manera superficial, sin entender el contexto en el cual, o sea, no entender todo el contexto de manera general. Y eso va a generar una reacción desfavorable, porque va a generar un prejuicio sin ni siquiera yo conocer. Entonces, otro ejemplo podría ser, no sé, ahí les dejo igual a su imaginación, hay un millón de ejemplos que a lo mejor ustedes están viviendo ahora en su vida cotidiana. Entonces, eso es la atribución disposicional, juzgar de manera superficial. Sin embargo, dentro del comportamiento negativo, también nosotros podemos juzgar desde una atribución situacional. ¿A qué se refiere lo situacional? Digamos ya, en el caso, en el ejemplo que yo les di de la persona que me robó, eh, lo situacional sería como que tratar de entender el por qué esa persona actuó de esa manera y tratar, justamente el comentario que hacían en Zoom, tratar de comprender al otro y a lo mejor comprendiendo al otro, ya no le voy a juzgar de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces tenemos superficial, lo que es, yo digo, ay, Edison Espinosa es solo lo que es ahora, es como que yo le veo los domingos y por ahí pasa con su camisa y es como que lo juzgo de manera superficial, pero en realidad no conocemos a tal persona como que de cerca. Entonces, esa es la atribución situacional y yo considero que, y aquí ya tenemos igual se podría decir como que otra alternativa para que nosotros dejemos de juzgar a las personas de manera superficial, sino que siempre cuando vayamos a juzgar a alguien, como dije, es natural, el prejuicio, entonces siempre indaguemos en por qué esa persona se comporta de esa manera, cuál es el trasfondo que hay detrás de esa persona, y eso es lo que resulta en una reacción simpática. Y al final Jesús hizo eso, porque es bastante interesante, porque en la época de Jesús, el tema de ver solo lo externo estaba muy marcado. Por lo general, siempre los fariseos siempre se estaban fijando en el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los rituales, el cumplimiento de los sacrificios. O sea, es como que se fijaban solo en lo externo, nunca miraban
lo que había detrás. Y muchas de las veces Jesús tuvo problemas por ese tipo de cuestiones, porque él se acercaba a las personas que los grupos religiosos le juzgaban de manera superficial. Entonces Jesús lo que trataba de hacer es entender el por qué, qué estaba generando esa situación. Y muchas de las veces él tuvo que renunciar a esa forma de entender la vida de manera superficial para poder ahondar en la vida de la persona y incluso poderse acercar. Imagínense en acercarse a un leproso en la época de Jesús y que sea día sábado. Terrible. O sea, no, era inadmisible dentro de la ley de Jesús acercarse a un leproso o, por ejemplo, la mujer de flujo de sangre. Eran cosas que no, o sea, ¿por qué tienes que acercarte? Pero acontece que Jesús en su misericordia, y ella nos hace el llamado a cada uno de nosotros, a que cuando nosotros generemos un prejuicio, no lo hagamos de manera disposicional, sino que lo hagamos de manera situacional. Evaluemos la situación del otro, seamos empáticos, tengamos misericordia, tengamos compasión. Jesús tenía compasión con la persona con las que él se acercaba. Y eso es lo genial de Jesús. Entonces, ajá, sí, No, estoy. ajá, sí. Yo trabajo en la mañana. Vamos a hacer. Ya, el tema de la resiliencia es tomar lo malo para transformarlo en algo bueno. Sí podría entrar el tema de la resiliencia, sí hay que ser resilientes porque a veces tenemos, como nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que ser resilientes con nosotros mismos, porque a veces es como que no nos logramos reponer y a veces no logramos ser misericordiosos porque a veces nuestro ego no nos deja. Entonces sí necesitamos ser bastante resilientes, pero con nosotros mismos. Sí, ah. Ya le dieron de En comer. la segunda característica de la reducción situacional, Ajá. se le pone dentro del comportamiento negativo. ¿Por qué? Le Se dijo supone que está Carlitos, haciendo una Ya. reacción de empatía Ajá. con los demás. Ajá, sí, ya verán. Acontece que dentro de la psicología social, el fenómeno que va a ser mayor observado siempre van a ser las cosas malas. Casi no se observan las cosas buenas. Si es que ustedes observan, o sea, y por eso está dentro de esta categoría, al menos los autores que he venido argumentando a lo largo de toda la clase, por lo general le van a poner dentro del comportamiento negativo por esta razón, porque si nosotros salimos a la calle y vemos a una persona que está haciendo lo bueno, no nos va a llamar la atención, pero si vemos a una persona que está haciendo lo malo, enseguida es como que, ladrón, ¿no es cierto? Entonces, ajá, exacto, justamente gracias mi hermana por la pregunta muy buena, ajá, para poder aclarar estos términos. Ajá, ¿hay alguna pregunta? Dice María Elena, muchos se creen más que otros y al juzgar a otros se cierran las oportunidades de poder socializar con ellos y de abrir las oportunidades de crear nuevas amistades. Hay que ser amables y tratar con amor. Ajá. Sí, muchas, ¿quién es? Es María Elena. Gracias, María Elena. De Rita, ¿cómo actuar con los gays? Ya. A ver, eso voy a toparlo al final, le estoy dando primero un marco teórico, se podría decir, de algunas cuestiones. Al final, gracias, hermano, igual por la pregunta con respecto a los movimientos que ahora han surgido actualmente. Entonces, en esta parte de la clase yo puse esta sección para poderla trabajar en la parte final de la clase como un segmento en donde vamos a hablar acerca de los desafíos contemporáneos que tiene la iglesia. Entonces, estoy muy consciente de que a lo mejor ese tipo de pregunta la podríamos responder más adelante, pero muchas gracias. Y entonces la vamos a estar abordando al final, ¿ya? Los desafíos un poco más contemporáneos. En este momento lo que estoy tratando de hacer es ir revisando algunas bases teóricas desde algunos autores, desde algunas otras ciencias y también desde la parte bíblica para tener nuestro fundamento, ¿ya? Es como cuando usted construye una casa. No es que de una pega bloque, ¿no es cierto? O de una ya pone los adornos. Antes de hacer la casa, nosotros necesitamos tener nuestros cimientos y este tipo de cuestiones que tengo la oportunidad de compartirles son los cimientos para poder comprender más adelante preguntas como las que nos acaban de hacer, ¿ya? Sí. Entonces, ¿está claro esto de por qué surge el comportamiento negativo? Sí, estamos hasta aquí.
Ya, chévere. Entonces, nuevamente, dale a la siguiente. Nuevamente a la imagen del principio. En base al conocimiento que ahora acabamos de recibir. Yo podría decir que el primero, y si les digo que el primero no es empresario, sino que él se viste en realidad para poder robar a las personas. ¿Cierto? Y les digo que ahora el de allá, él sí es un empresario. Y de hecho, estoy hablando de manera hipotética, ¿no? Y ahora la persona del lado izquierdo, logramos indagar su vida y nos dimos cuenta que tiene cuatro ONGs, ayuda a los más pobres, a los necesitados, aparte de eso es pastor. Ah, y ahora, ¿no es cierto? Entonces estoy aplicando un poco este juego de la teoría social, ¿no? Para poder entender esto, que es bueno y dentro de la palabra de Dios dice lo mismo y les acabé de explicar con el ejemplo de Jesús, que es bueno que interioricemos, conozcamos un poco más a las personas antes de poder emitir un juicio de valor. Estoy tratando de hacer este marco del prejuicio, de dónde surge el prejuicio, no para justificarles, sino para que nosotros podamos corregir de la mejor manera, y qué mejor por medio del amor sacrificial que Jesús nos está enseñando, y poder aprender juntamente como Jesús o sea, lo que quería hacer, ¿ya? ¿Estamos hasta aquí? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el prejuicio con el legalismo? Hermanos, tiene que ver muchísimo porque yo espero que me alcance el tiempo, en serio, les preparé con mucho amor este contenido, que incluso tuve que sumergirme en algunas otras ciencias que creo que aportan muchísimo al entendimiento de la Biblia y son necesarias, son muy necesarias, ¿ya? Estamos hasta aquí entonces, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia tal vez? ¿Estamos claros? ¿Tienen algún concepto que tal vez quedó vacío que podamos nosotros resolverlo aquí en clase? Ah, Esa situación, Ajá. por lo general, se enfrenta más al comportamiento a las personas que son como de mi edad, por ejemplo, que ya pasan los 50, 60. Más bien entre la gente joven, por ejemplo, entre la gente de 30 años, es común que muchos tengan un tatuaje y que se acepten de una manera más natural, son más, que absorben mejor toda esa situación. En cambio, nosotros, los más viejos, digamos, entre comillas, somos los prejuiciosos, los que nos llenamos de esas ideas y tendemos a apartarlas, ¿no? Pero en cambio, entre la gente joven es más aceptado. Pero bueno, cada quien ve las formas correctas porque dejarnos llevar solo por la simple idea de lo que vemos no es lo correcto. Porque quien único que puede juzgar eso es Cristo, juzgar es Dios, porque Él sabe lo que hay en cada corazón. Puede que ese de tatuaje tenga un mejor corazón, sea más sensible que el otro que está como ejecutivo, muy bien definido. Claro, ajá. Y sí, ajá, enhorabuena, mi hermana, gracias por el comentario. Y justo es bastante interesante eso porque usted mencionó algo muy importante y es la cuestión del corazón. Más adelante igual vamos a ver, entonces voy trabajando de manera progresiva para poder ir entendiendo algunos conceptos. Pero sí, es verdad, lo que Jesús estaba tratando de ver en la época no es lo externo. Jesús siempre se iba a la intencionalidad del corazón, lo que esa persona es. La verdadera esencia de la persona surge en el corazón. Entonces, gracias hermana por el comentario. ¿Hay alguien más? Siempre asumir algo de alguna persona especial. Ya. Sí, gracias. Justamente entonces estoy tratando de ya consolidar todo este marco teórico que les acabo de dar y de manera resumida, todos van a ser prejuiciosos, todos tenemos nuestras diferencias, todos vemos el mundo de distinta manera, todos somos personas que queremos sentirnos incluidas en grupos. Y cuando nos incluimos en grupos, eso no significa que muchas de las veces promulguemos la violencia. Eso es algo inadmisible. Y creo que dentro del texto bíblico, Jesús sí se agarró a veces con los fariseos porque sí violentaban a las personas y lo hacían de una manera desmesurada. Ahora, voy a pasar al siguiente. Ayúdame con la siguiente diapositiva.
Ya. Ahora, les expliqué un poco desde la perspectiva de la psicología social. Ahora quiero moverme un poquito más al tema de la sociología, ¿ya? Una perspectiva sociológica. Ayúdame con la siguiente. Ya. Ahora, y ahora sí, yo quiero que trabajemos. Sé que cada uno de ustedes trajo su cuadernito, si es que no tiene su cuaderno, puede abrir en el celular el de las notas, si es que no trajo. Entonces yo quiero que trabajemos el día de hoy desde su entendimiento, desde su posicionamiento. Todas las ideas son válidas, claro que sí. ¿Qué entiende usted por el legalismo? O sea, sí, solo escríbalo unas 3 líneas, 2 líneas. Escríbalo, no lo diga, solo escríbalo, es para usted eso. Entonces vamos a hacer este ejercicio, nos vamos a tomar unos 3 minutos, 4 minutos para que usted no le copie a Talama. Usted tiene su propio criterio y es muy importante que lo podamos construir desde su percepción. ¿Qué es el legalismo? ¿Sabe? ¿Qué es para usted el legalismo? Sí, vamos a trabajar en ello ya. ¿Listo? Vamos avanzando. Ya, en el caso de, bueno, personalmente como he trabajado durante algunos años con niños, con adolescentes, en el caso de que se les cueste a ustedes, por ejemplo, explicar qué es el legalismo en palabras, incluso pueden dibujarlo, ¿ya? Ajá, sí. Legalismo define la idea de normativa, reglamentación, cláusulas, disposiciones políticas. Ajá, sí, muy bien. ¿Lo puede plasmar, hermana, eso en su cuaderno, porfa? Está muy bien, ajá, sí, exactamente. Gracias. Ajá. El legalismo también es, por ejemplo, hacerme, por ejemplo, es yo, y yo soy mejor que esa otra persona. Ujú. Es también el legalismo. Sí, gracias, hermano. ¿Alguien más? Y el segundo está basado en lo que dice la ley, en lo que es permitido y lo que no, buscando el bienestar propio y del de los demás. Ujú. Hermano. Es el respeto a las leyes de Dios, o sea, el respeto estricto de las leyes de Dios, o sea, respetar, como decir lo bueno, Ujú. decir, yo hago esto porque en verdad creo que está dentro del parámetro de la Biblia, de la palabra, de la palabra de Dios, ¿no? Ujú. Está Sí. dentro de lo que somos unos cristianos. No, gracias, hermano. ¿Alguien más tal vez que quiera? El legalismo es un comportamiento direccionado por leyes y conceptos apegados a una estructura legal aceptada dentro de un conglomerado social. Ajá, bien, bien, hermana, gracias. En Zoom, tenemos en Zoom alguno. Dice Nixon, legalismo creo que son las leyes que ha puesto el hombre. Ajá, sí, gracias. Los fariseos eran legalistas, aún hay fariseos en esta época.
Cumplir la ley en forma literal, sin ver circunstancias. Jonathan Álvarez dice, saludos hermanos, es el contrato social al que nos sometemos para convivencia colectiva. Ajá. Yo entiendo que es una ley que debemos cumplirlo, reglas establecidas, no siempre sean para imponer, también para corregir. Ah, Yo pienso que el legalismo es una aplicación de la ley sin amor. ya. Gracias, hermanos, en serio, de sus aportes. El Uno más. legalismo en realidad es un comportamiento, porque la ley es otra cosa. No es lo mismo. Una cosa es la ley, está aquí escrita y fundamentada en ciertas cosas que aceptadas, digamos. Y el legalismo es el comportamiento que la persona tiende a pegarse a esa ley. Entonces, para mí el legalismo básicamente es un comportamiento. Gracias, hermano. Sí, gracias a todos. Sus aportes en serio son muy valiosos. Y entonces, a partir de ello, vamos a ir construyendo igual, ¿ya? Entonces, yo voy a partir desde algunas definiciones. Y enhorabuena, porque creo que la mayoría tuvo algo en común, que es el tema de la norma, ¿ya? Ahora, acontece que en la RAE, el tema del legalismo se define de la siguiente manera. Entonces, tal vez alguien me pueda ayudar dando lectura al texto. Tendencia a la aplicación literal de las normas, leyes, reglas, sin considerar otras circunstancias. Ajá. La RAE nos está diciendo, nos está dando como que este concepto que por lo general va a normar dentro de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Entonces vamos vamos a ir como que sumergiéndonos en algunos conceptos y vamos a ir viendo que muchos de ellos tienen algo en común. Entonces, aquí les encerré así en un círculo rojo el tema del legalismo, ¿ya? Ahora tenemos otra definición, vamos con la siguiente. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo? Atención literal estricta a reglas, normas y leyes divinas. Y nuevamente les encerré aquí en un círculo, normas, leyes, reglas, como que comienza a ir formándose, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Y enhorabuena, entonces creo que la mayoría de ustedes, todos los que pudieron compartir algo, llegaron al mismo punto que les acabé de mencionar y que de hecho menciona la RAE, es el tema de las normas, las leyes y las reglas. Entonces yo me pongo a pensar en eso. Entonces, miren, aparentemente las normas, las leyes, las reglas, desde una perspectiva sociológica, las leyes son necesarias, hermanos. No me voy a ir en contra de o sea, desde otras disciplinas, las normas, las leyes, de hecho, han servido como mecanismos de cohesión social y de orden social que han servido para la estructuración de cada una de las sociedades. Incluso, por ejemplo, en ejemplos un poco más básicos, usted tiene su familia, ¿no es cierto? Y me supongo que tiene también sus hijos. Dentro de su casa hay reglas, hay normas, hay cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, no me puedes llegar más de las 10 de la noche, porque si llegas más de las 10 de la noche, eso puede llegar a tener una consecuencia. Uy, ajá, entonces, a donde quiero llegar con esto es que todos los grupos sociales tienen sus normas, tienen sus reglas, tienen sus leyes que van a servir para este tipo de cuestión. Entonces, las normas, las leyes y las reglas surgen para organizar y regular la convivencia social, proteger los derechos de las personas y garantizar el bien común. Lo que estamos viendo es que en un inicio la norma aparece con ese tipo de función y hay algunos objetivos sociales que considero que son muy necesarios tener en cuenta, porque a veces decimos, las normas, las leyes no sirven para nada. Diría un profe, ya tenía un profe del seminario que sabía decir, mentira del diablo, sabía decir. Entonces, él se llamaba el profesor Gamaliel, no sé si muchos de ustedes le conocieron. Entonces, por qué utilizaba esa frase. Pero entonces nosotros podemos ver que las normas, las leyes y las reglas desde una perspectiva social tienen un objetivo. Y estos objetivos yo los he sintetizado en algunos de estos. Y un número uno es el tema de la cohesión social. Las reglas son importantes porque ayudan a las personas a mantenerse más juntas, más unidas. El tema del orden, imagínense en una sociedad sin leyes, sin normas, sin reglas, todo sería un desbarajuste total, sería un caos total, cada quien haría lo que quiere, hubiera un libertinaje, o sea,
Solo pónganse a imaginar un poquito eso. El tema de la seguridad y la protección. En este ejemplo que yo les daba de los que son padres, entonces dicen, si no vienes a las 10 de la noche, pero ¿por qué creen? Detrás de eso hay un trasfondo mayor. Ustedes como padres a lo mejor ya sienten como que ese deseo de cuidar a la persona que es su hijo, que nació de sus entrañas o que es una persona muy querida. Entonces, el tema de la seguridad, si vienen más de la noche, de las 10 de la noche, es porque a lo mejor puede llegar a pasar algo, ¿no es cierto? No sé, hoy en día ahora todo está muy inseguro, entonces es ese afán de querer proteger al otro. Entonces, el tema de la seguridad y la protección. Ahora, el tema de la justicia e igualdad también es muy importante dentro de las normas y las leyes, porque las leyes, las normas y las reglas fueron diseñadas para promulgar justicia para todos, de manera, no de manera imparcial, sino de manera general para todos. Ahora, el tema de fomentar la convivencia, lo que les venía diciendo. Cuando, por ejemplo, en ese momento estamos en una clase y dentro de la clase hay algunas normas, bueno, yo no las di a entender, pero yo asumo que ustedes ya las saben, por ejemplo, poner en silencio los celulares, levantar la mano cuando quiere hablar, eh, no hacer bulla, o sea, son reglas que están muy ya implícitas, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo de aquí de la Academia Bíblica. Entonces, fomenta la convivencia, el desarrollo y el progreso, la responsabilidad y la disciplina, la resolución de conflictos. Muchas de las normas, las leyes, por lo general, están diseñadas para resolver algún tipo de conflicto, ¿no es cierto? Y eso podemos ver nosotros ya, si nos pasamos un poco al ámbito de la política, podemos ver que muchas de las leyes, en este caso el Estado, tiene que diseñar una serie de normas, leyes, para tratar de resolver algunas cuestiones que a lo mejor puedan generar algún tipo de conflicto, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de manera general, no voy a profundizar en eso. Entonces podemos ver que las normas y las leyes son buenas a la final, ¿no es cierto? Nos ayudan a todo esto que les acabé de mencionar. Ayúdame con la siguiente. Ya, ya ven. ¿Puedo utilizar el pizarrón? Ya. Ahora, con respecto a la instauración de las normas, las leyes y las reglas, hay algunos sociólogos que son bastante prestigiosos, que estudian un poco más de cerca cómo se estructuran las sociedades y cuál es el objetivo en el que las sociedades se tienen que estructurar. Hablando de una manera más simple y más sencilla, ¿por qué cada uno de nosotros hacemos grupos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué nosotros tenemos nuestro ministerio o tenemos nuestro equipo de fútbol? ¿Por qué hacemos reglas? Entonces, me dijiste que era aquí, ¿no? Me dijiste que era aquí. Sí. Fíjate. Sí, todas, sí. Ya, yo creo que las tradicionales más. Ya, de ahí era. No. Ya. Para ir comprendiendo un poquito estos conceptos, el tema de la instauración de las normas y las leyes, según estos autores, acontece de la siguiente manera. Ya, puedes proyectarle acá esa diapositiva, por favor. Ya. Ya. Verán, acontece que voy a ir uniendo los conceptos que ya vimos desde el inicio, ¿ya? Entonces, acontece que aquí, ese puntito, digamos que es una persona, pero luego comienzan a hacerse muchas más personas. Sí. Y esto se llamaba, era el concepto de identidad social. Pero acontece que cuando se comienzan a crecer demasiado, necesitamos comenzar a hacer normas y leyes para poder ir en el concepto que les había dado anteriormente, para poder ir regulando ciertos tipos de comportamiento que a veces pueden generar algún tipo de violencia, por ejemplo, ¿no? Que puede desapegarse de la violencia física, emocional, lo que sea hacia el otro. Entonces comienzan a crear una serie de leyes. Entonces, a esto, cuando todos llegan a un consenso, es decir, cuando todos están de acuerdo con que decir, por ejemplo, que matar es malo, ¿quién de aquí está en desacuerdo de que matar es malo al ser humano? Eso es un consenso ya, porque todos hemos asumido que matar es malo. Entonces, a esto le vamos a llamar como
Sí, eso es un consenso, por el ejemplo que les acabé de dar, que matar es mal. Todos llegamos a la finalidad de que matar es mal. Pero acontece que es allí donde cuando muchas personas llegan a un punto en común, asumen, como que apropian esas leyes y interpretan que esa es la ley que se tiene que seguir. Y esa es la instauración, cómo se da la instauración de las leyes. Ahora, esta es una de la vuelta. Hay otra, que es la teoría del conflicto. Y esta es bastante chévere, ¿verdad? Porque, pero, verán, les cuento que antes había un estero bastante chévere que lo podía escribir. Pero le han quitado así porque está más difícil. Ya. El tema de la teoría del conflicto acontece que, digamos, ya está el sujeto y luego comienzan a aparecer muchísimos. Ya acontece que, ellos llegaron a un consenso, pero acá aparece otro grupo, y aparecen muchos más, y ellos hacen otro consenso, luego aparece otro, y ellos hacen otro consenso, y qué hacen con tantos consensos. Entonces, eso es un ejemplo básico, sería el tema del nacionalismo, por ejemplo. Cada estado en cada uno de los países tiene sus propias normas y sus propias leyes, y entonces esa es cuando esto no concuerda con esto, aquí al parecer como comienza a haber unas fisuras que comienzan a chocar, lo que les decía al inicio, ¿no es cierto? Mi pensamiento a veces no concuerda con el del otro y comienzan a chocar, y chocan, y a partir de eso se ven obligados a hacer normas y leyes que puedan compartir todos, ¿ya? Entonces, a partir de los consensos surgen las normas, las leyes y esto, y a partir del conflicto también es que surge el tema de las leyes, las normas para mantener el orden, para mantener la disciplina, para que no haya disputas y todo este tipo de cuestiones que les acabé de mencionar anteriormente. No se borró. Ya. Ya. Entonces seguimos. Quería hacer una pausa para poder entender esto, ¿ya? Entonces, es así como las normas y las leyes se van a instaurar en cada uno de los grupos sociales, incluyendo dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia, o dentro del ministerio en el cual usted está, por ejemplo, en el Ministerio de Hospitalidad, me supongo que ellos tienen sus propias reglas, ¿no es cierto? Por ejemplo, después de que usted acaba de cocinar o acaba de vender las cosas, al final, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar arreglando las ollas, guardando el azúcar, viendo que no se quede nada por ahí. O si es que está en el ministerio por ejemplo, en el ministerio de adolescentes, siempre es como que al final es como que la regla, la norma y las leyes que tenemos ahí es que al final de dar la clase, por lo general como quedan los materiales todos ahí desborotados para trabajar con los niños, a la final una regla es que el profesor que está a cargo tiene que hacerse cargo del desbarajuste que hicieron ahí. Entonces, todos los grupos sociales van a tener sus normas, sus reglas, o sea, todos, en su casa, en la escuela, si nos vamos un poco más macro, podemos ver dentro del Estado estamos regidos por una serie de normas. Si nos vamos ya un poco más internacional, por ejemplo, hay derechos que son más a nivel global, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, que son derechos que ya abarcan más. Entonces, eso ya. Pero acontece que es bastante interesante dentro de las normas y las reglas que cuando existen estos consensos, al parecer las normas comienzan a adquirir como que cierto sesgo, comienzan a hacerse como que comienzan a adquirir cierta rigidez, comienzan a apropiarse, es como que en el corazón dicen, ay, no puedo romper la regla porque así me lo dice. Y como que la regla que en un inicio fue diseñada con un objetivo bueno, o sea, literal bueno, o sea, y les acabé de dar hace un momento las cosas buenas que tiene la instauración de las normas y las leyes. Acontece que cuando las leyes se hacen, comienzan a ser demasiado rígidas, comienzan a generar ciertos conflictos si es que no las cumples, de como que a raja tabla, o por ejemplo desde la teoría de la que les explicaba acá, a como cuando nos comenzamos a sentir como que muy amenazados, están yendo en contra de nuestra identidad y necesitamos luchar, como que necesitamos sentirnos diferentes porque somos diferentes. Es como que nos comenzamos a apropiar de la norma de una manera ya no tan buena como fue diseñada al inicio. Y ayúdame con la siguiente. Y es allí, en medio de esto,
cuando la rigidez y la manera en la que queremos sentirnos diferenciados de una manera ya como que ya muy ególatra, como que necesitamos que se cumplan. Es allí, en medio de todo esto, que surge el legalismo. ¿Ya? Vamos una más adelante. Y ahora les traje algunas definiciones para ya meternos, o sea, más de lleno en qué, en cómo se concibe el tema del legalismo religioso. Y me gustaría que participemos cada uno, entonces, alguien que me pueda ayudar leyendo este primer ítem de qué es el legalismo. Es la tendencia dentro de las comunidades religiosas a organizar la vida social en torno a reglas escritas y normas codificadas, las cuales se reciben como sagradas e incuestionables. Ya. Aquí tenemos algo. Aquí tenemos algo, porque estamos trabajando las reglas y normas. Pero aquí hay una palabra bastante clave. Ya, miren, aquí esta palabra de aquí. Ya. Incuestionable, ya. Lo que les venía diciendo, las normas son buenas y lo voy a seguir diciendo durante toda la clase porque no quiero que luego le vayan a decir al pastor Nelson, el profesor Edison nos dijo que las normas no eran buenas. Mentira, no estoy diciendo eso. Las normas son buenas, pero cuando llegan a un extremo, muchos de esos extremos comienzan a decir como que no, la norma no se puede cuestionar porque es la norma. Y la norma comienza a primar sobre la dignidad misma del ser humano. Se hace muy extremo, o sea, demasiado extremo. Ayúdeme a alguien leyendo el ítem número 2. Forma de coacción social en la que la comunidad establece reglas y normas estrictas que regulan el comportamiento individual. Exacto. Y nuevamente aparece aquí. Reglas, normas estrictas. Esa palabra de aquí, miren, estrictas. Nuevamente, otra vez, aparece la palabra estrictas. Es como que necesito, o sea, es como que cuando son así bien tóxicos, necesito que se cumpla esta regla, porque si no se cumple esta regla de manera estricta, y comenzamos al tema del prejuicio y a juzgar. Si es que no cumples la regla de la manera en la que yo te digo, a veces ni siquiera porque queremos cumplir la ley de Dios, sino que a veces es por simple egocentrismo o por querer diferenciarme de una manera como que, yo soy. O sea, es como que es bastante interesante, ¿no? Ayúdame con las siguientes definiciones. Ya. Y las anteriores estaban vinculadas al tema de la sociología de la religión. Es como que hay algunos estudiosos que comienzan a definirlas así como que de manera general, de manera aleatoria. O sea, como ellos estudian y ven desde afuera algunos comportamientos que surgen dentro de la sociedad. Ahora, desde la psicología de la religión, es bastante interesante. Alguien que me ayude leyendo esto, ¿ya? Los individuos siguen reglas externas, sin encontrar un sentido auténtico. Nuevamente se repite aquí, miren, esa palabrita de aquí, reglas externas, de aquí, sin encontrar sentido. Lo que les venía explicando al inicio de la clase, ¿se acuerdan que hay dos formas en las que nosotros podemos comenzar a prejuiciar a las personas? La manera situacional y la otra era... Revisen los apuntes, ya. Entonces, miren, las reglas externas, y eso pasaba mucho en la época de Jesús, porque al parecer estaban muy como que metidos en la ley a tal forma que ellos lo único que querían es solo ver que se cumpla la ley, pero por dentro se sentían demasiado vacíos. Entonces, este autor la define como que solo son el cumplimiento de reglas externas. A veces ni siquiera entendemos la regla, pero necesitamos que se cumpla raja tabla la regla. Entonces, ese es un sinsentido, es como una incoherencia que nosotros tenemos, porque ¿cómo yo puedo promulgar una regla si no la conozco? O sea, me parece algo como que medio paradójico, ¿no? Pero que a veces, muchas las veces sucede en muchos de nosotros. Alguien que me ayude leyendo el ítem número 2. Forma literalista que enfatiza la obediencia externa a reglas establecidas, en lugar de una experiencia de sentido vivencial basada en la transformación personal. Ajá. Aquí hay otra palabrita, miren esta de aquí. Forma literalista.
como que las reglas que, bueno, están, no, a ver, eso es lo bueno. Ya miren, ese tema de la experiencia, ya. A veces ni siquiera tenemos experiencia con la norma, pero como les dije, necesitamos cumplirla ya. O sea, ni siquiera la norma a veces le da, como que nosotros no la conocemos de manera profunda, pero necesitamos promulgarla porque sí. Y esto al parecer es una forma literaria, porque, o sea, es como que nos metemos tanto en la cabeza que necesitamos cumplir esa norma porque está escrita y punto. Y de ahí ya no pasamos. Y esa norma que está escrita así, punto, la comenzamos a replicar a otros sin que ellos puedan entender ni siquiera por qué está escrita. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ya, vamos con la siguiente. Entonces, el legalismo, desde todo, o sea, recopilando todas estas definiciones que les acabé de dar hace algún momento, se rigen en algo y reposan en algo, en la norma. Entonces, desde la psicología de la religión y desde la sociología de la religión, el legalismo es la tendencia a seguir normas o reglas de manera estricta, como diríamos aquí, a rajatabla, que a menudo no comprendemos su propósito. Eso sería el legalismo. Esa es la definición a la cual nosotros podemos llegar a partir desde varias perspectivas de varios autores e incluso desde ustedes mismos, porque ustedes también al inicio definieron qué es la norma, la rigidez de la norma como tal. Y entonces acontece que cuando la norma se hace demasiado rígida, la prevalencia rígida de la norma sobre la persona, ¿qué genera? Y cuando genera violencia, entonces ya estamos hablando de legalismo, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien en Zoom? Alfonso dice, ¿puede ser utilizada una norma para beneficio individual? Claro que sí, de hecho pasaba muy a menudo en el Nuevo Testamento, pasaba muy a menudo y por eso Jesús se agarraba a discusiones bastante serias con los fariseos, porque muchas de las veces ellos querían sacar beneficio personal de la norma y de la norma que era dada por Dios aparte de eso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a sacar beneficio para nosotros por exaltar nuestro ego, estamos hablando ya de legalismo. Cuando queremos imponer solo porque yo quiero, o sea, porque, o sea, simplemente necesito que lo hagas y punto para satisfacerme a mí mismo, ni siquiera porque comprendo ese tipo de leyes y ese tipo de normas. ¿Sí? Ajá, sí, hermano. Sí, precisamente eso me estaba acordando que debe de aplicarse o sea, reconocer Ajá. lo que sucedió en la época de Jesús. Ujú. Precisamente el legalismo, Jesús no le dice a los fariseos que ellos imponen tantas leyes que ni ellos mismos cumplen. Entonces había una presión en el pueblo, pero también yendo desde la parte sociológica de la época, Ujú. podemos ver que el legalismo era una forma ¿cómo diríamos?, aceptada dentro del Imperio Romano porque aprovechaban esa situación de que existía un grupo sacerdotal de élite y todo que podía tenerle a la gente quieta o ponerle sujeta a ciertas normas y comportamientos porque ellos en realidad no cumplían las leyes, pero sí cumplían con el imperio. Entonces, esa manera de legalismo hacía que también genere violencia contra el imperio y también contra los fariseos también. Entonces, ese legalismo que se presenta en aquella época es como se dice el pretexto para que los romanos en su dominación no hayan puesto como esclavos a los israelitas, sino más bien como contribuyentes de la época. Entonces, el legalismo siempre ha sido aprovechado y además de eso, la ley en sí que se dijo en el Sinaí fue algo maravilloso para el momento, era algo extraordinario porque venía un pueblo todo revuelto con muchas dogmas de atrás de los egipcios y todo eso. Entonces la ley fue lo más maravilloso que pudo ocurrir al pueblo israelita en esa época. Pero la degeneración dentro de los grupos de élite que ya se fueron creando con sacerdotes y todos de ibas y todos ellos fariseos, eso fue lo que hizo que provocara que el legalismo sea un punto de opresión para el pueblo y no se reconozca un verdadero desarrollo espiritual, sino más bien se estaba de una manifestación tácita, sin espiritualidad, solo de conveniencia para la élite.
Sí, enhorabuena, hermana, que menciona eso, porque sí, justamente este ítem nos redirige a ese contexto un poco más histórico, dentro, un poco más bíblico, para poder nosotros entender justo lo que usted acaba de mencionar, las disputas de poder que existían en aquel entonces, tanto del Imperio Romano como en este caso de los judíos, y ahí aplicamos la norma de la teoría del conflicto. ¿Qué pasaba? Siempre estaban chocando. Y vamos a verlo más adelante, vamos a profundizar. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Entonces, vamos a ir un poco más ya sumergiéndonos en la perspectiva bíblica teológica. Ayúdame con la otra. Entonces, yo quiero igual plantear una pregunta bastante interesante que va a quedar como igual como tarea ya para que ustedes. Siempre me gusta dejar preguntas para que ustedes puedan como que irlas repensando a lo largo de la semana. Y miren, yo me hago esta pregunta y esta pregunta dice, ¿es la ley de Dios un problema o es la forma en la que aplicamos lo que genera conflictos y violencia? La forma en que Ya, ajá. Eso les dejo de tarea. Respóndalo en su casa, ya. Respóndalo cuando usted está en su trabajo, tomando su cafecito, por ahí con la familia. Reflexione. Es bueno ir reflexionando este tipo de cuestiones. Ya. Ahora, hay algunas definiciones, ya vamos a meternos a la parte de Biblia, entonces, que también hablan acerca del legalismo, ya desde una perspectiva un poco más bíblica, bíblica teológica, ¿ya? Entonces, igual ayúdenme leyendo algunas de ellas, y ahora sí vamos a manejar nuestra Biblia, para los que tengan la Biblia, entonces ahora sí ya vamos a manejar algunos versículos y algunas referencias para poder ir entendiendo algunas cuestiones. A ver, ayúdenme con esta primera definición que encontramos, y es del famoso Agustín de Hipona, ¿ya? Él hace este comentario en un método exegético del siglo V. Entonces, creo que es bueno traerlo a colación para poder tener esa referencia. ¿Alguien que me ayude leyendo? Adopción servil a la letra de la ley sin entender su espíritu, lo que lleva a la esclavitud del alma en lugar de su libertad en la gracia. Agustín de... Ajá, esa es una definición que nos está dando Agustín. Ahora me gustaría que alguien más pueda leerla de aquí abajo. ¿Hasta aquí nos tenemos la clase? Es hasta las 9. Voy a tratar de ser lo más cumplido posible. Pero en serio, no quiero quedarme, o sea, conmigo, con esto, lo que yo tengo aquí, porque siento que es muy necesario para nuestras vidas prácticas, entonces voy a tratar de ir acelerando en algunas cosas para ir comprendiendo las cuestiones, ¿ya? Ayúdenme con esta definición. el mayor enemigo de la fe es el legalismo, porque hace que el hombre confíe en sus propias obras en lugar de confiar en la justicia de Cristo. Y aquí dice Lutero, ¿ya? Martín Lutero. Ayúdame con la otra. Ya tenemos unas dos más, ¿alguien? El legalismo es la gracia sin Cristo, una ética sin evangelio, una fe sin redención. Es Bonhoeffer, es una autoridad. Ya, ayúdenme con la otra. La búsqueda de salvación a través del cumplimiento de las obras de la ley, en lugar de confiar únicamente en la fe y la gracia que viene de Cristo. Y por último, dale la otra. Ya, entonces, recopilando un poco la información que nos dan distintos estudiosos de la Biblia a lo largo de la historia del cristianismo, se llega a la conclusión desde que desde el aspecto bíblico teológico se define el legalismo como la creencia de que la salvación o favor de Dios dependan del cumplimiento de reglas externas en lugar de la gracia y la fe en Cristo. Entonces yo tengo aquí una referencia que les dejo igual allí, que es de Efesios 2, 8, 7, que la podemos revisar. Entonces les dejo igual de tarea para que la puedan ir leyendo en casa, ¿ya? Vamos con la siguiente. Entonces, nuevamente yo me pregunto, en base a todo lo que les acabo de mencionar, nuevamente me invito a replantearme. Entonces, ¿qué es el legalismo, no? Entonces, yo no, y juntamente con ustedes, como que ir construyendo eso, ¿no? Y ahora sí voy a entrar ya un poco más a la vida de Jesús. ¿Ya? ¿Qué onda con Jesús? ¿Cómo entendía él el legalismo? ¿Qué era el legalismo para Jesús? Entonces, desde una perspectiva bíblica histórica, ahora voy a ir justamente a donde decía acá mi hermana. Hermana, ¿cuál es su nombre? Albino. Desde la hermana Albina, justamente lo que ella mencionaba es que en la época de Jesús pasaban algunas cosas para que se den este tipo de reglas bastante rígidas y estrictas. Claro, tienen su justificación, tienen sus motivos, tienen su contexto, claro que sí. Entonces vamos a revisar esa parte. Hay una cosa que también, ahí estaba hablando acerca de que sí, el legalismo se está apartando de la fe de Cristo, pero Pablo nos dice en una de las cartas que
la ley no se la quita, sino que más bien la gracia la refuerza. Ajá, sí, exactamente. Y justamente Jesús va a decir eso, ajá, lo que les vengo diciendo durante toda la clase. Ojo, hermanos, en serio, ojo. No vayan a decir que el profesor Edison estaba diciendo que las reglas no son buenas. De hecho, yo estoy argumentando a favor de ellas y estoy diciendo que las reglas en realidad sí son un aspecto positivo y mucho más dentro de la Biblia, sí. De hecho, Jesús va a trabajar bastante eso porque Jesús no es que vino a abolir toda la ley que había en aquel entonces, sino que al parecer Jesús lo que sí vino a hacer es a reformar algunas de ellas, incluso para darles un peso adicional a algunas cosas que todavía no estaban entendidas en la época. Entonces es bastante interesante. Cuidado, las reglas son buenas. De hecho, dentro de la Biblia es nuestra normativa de vida, es nuestra normativa de fe, es nuestra normativa de la espiritualidad. Las normas son buenas porque vienen de parte de Dios. Que nosotros las utilicemos en nuestro beneficio o a veces por egoísmo es muy distinto. Ojo ahí, ¿ya? Entonces, yo me voy y me pregunto lo siguiente. ¿Por qué creen que Jesús tuvo conflictos con los líderes religiosos de su tiempo, especialmente con los fariseos y los saduceos? Es por esta cuestión que les estoy diciendo. Muchos de ellos utilizaban la ley para generar a veces disputas, para generar discordias, como que para enaltecer lo que ellos son, cuando el objetivo principal de la ley no era ese, sino el objetivo principal de la ley de Dios era redarguir a las personas, era impartir la justicia por la misericordia, es enseñar a las personas que por medio de la ley se puede amar, pero al parecer que para la época muchos de estos grupos religiosos habían olvidado el objetivo principal de la ley. Entonces aquí es donde vamos a entrar, ¿ya? Dice Daniela, Jesús les dijo a los fariseos que le iba a ir mal porque ellos cierran las puertas del reino de Dios a los demás y ni ellos entrarán. La hipocresía religiosa, Mateo 23 al 28. Jesucristo criticó a los fariseos por imponer muchas reglas sin vivir verdaderamente el amor y justicia. Daniela dice, los fariseos presumían que ellos cumplían la ley, pero no tenían amor para el prójimo, los condenaban. Ajá. Sí, gracias por sus comentarios. Sí, enhorabuena. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, a continuación les voy a dar un marco un poco más histórico con respecto a cómo Jesús se enfrentaba al legalismo desde la perspectiva de los evangelios. No quiero, o sea, como que sería bueno trabajar esto desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, también hay leyes, pero siento que eso sería otra clase, entonces sería bueno irlo profundizando de manera proporcional para poder ir entendiendo. Entonces, el día de hoy yo quiero tomarlo desde la perspectiva de los evangelios, desde la vida de Jesús como tal, ¿ya? Entonces, miren, ayúdenme con otra. Entonces, es bastante interesante porque justo aquí, miren, les hice un cuadro así bastante chévere para poder ir comprendiendo. Y es justamente esto, ¿verdad? En el contexto histórico-cultural, según un historiador que se llamaba Flavio Josefo, hay que entender el contexto en el cual se desarrolló el legalismo de la época. Acontece que para aquel entonces, para la época de Jesús, había una fuerza geopolítica conquistadora que predominaba en aquel entonces y era el Imperio Romano. Entonces, yo les pregunto a ustedes, cuando existían este tipo de conquistas a nivel religioso, cultural, tradicional, ideológico, o sea, todo eso, ¿cuál va a primar? ¿Qué norma va a primar? ¿Va a tener mayor predominio? ¿La del conquistador o la del conquistado? La del conquistador, ¿no es cierto? Entonces acontece que en aquel entonces el Imperio Romano tenía sus normas, tenía sus reglas, tenía sus costumbres, tenía incluso su religión, pero en este tipo de procesos que existían en la antigüedad, acontece que ellos simplemente, por eso se llama conquista, porque cuando tú conquistas a alguien es como que lo hace, bueno, al menos no conquista del término sentimental, no sé, ya tiene otra connotación. Estoy hablando del término de conquista a nivel geopolítico. Ese tipo de conquistas no eran como que pacíficas. Eran conquistas que iban con capa y espada y iban a subordinar a las poblaciones de las quienes ellos conquistaban, ¿no? Entonces, acontece que en aquel entonces, en el contexto de Jesús, el dominio romano era como que la ley que primaba por sobre las leyes. Pero acontece que
este tipo de cuestiones a los pueblos no les gustaba, especialmente al pueblo judío, porque el pueblo judío tenía muy arraigado el tema de la ley, el tema de sus leyes eran tan importantes dentro de su cosmovisión espiritual, su cosmovisión religiosa, dentro de sus normativas, era tan importante que ellos no podían perder esa identidad social que tenían como pueblo, a tal punto que todos estos grupos, o sea, claro, ellos, este sería un consenso, un consenso, un consenso, pero al final eran un mismo grupo. Y acontece que cuando entran en la disputa que yo les mencionaba al inicio, ¿qué pasa? Comienzan a haber enfrentamientos y comienza a primar la norma de uno por sobre el otro. Y aquí aparece algo bastante interesante, porque ellos no se daban por vencidos. De hecho, Flavio José fue un historiador bastante reconocido en lo que es la historia de la iglesia, de la historia del cristianismo y también la historia del judaísmo. Es bastante interesante porque él va a narrar en muchos de sus escritos y va a decir que en la época de Jesús no es que había solo un enfrentamiento. De hecho, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes estaban casi siempre en contra de las disposiciones romanas. Ellos siempre decían, no estamos de acuerdo con esto, no queremos, ya nos rebelamos contra el imperio. Y constantemente habían este tipo de revoluciones, este tipo de enfrentamientos por la prevalencia de las normas de cada uno. Pero acontece que como era el imperio y ellos tenían mayor predominio en lo que es, por ejemplo, en lo que es el ámbito militar, claro que les iban a ganar totalmente porque tenían armas, caballerías y este tipo de cuestiones, entonces de alguna u otra forma terminaron como que imponiendo sus normas sobre ellos, pero este grupo judío lo que hace es mantener, como que hacer de su norma un hermetismo, o sea, pero tan fuerte, de tal manera de que este no se pierda por nada del mundo. Y es allí cuando cada uno de estos comienzan a interpretar como que las leyes de una manera más rígida. Hay que entender también el contexto del cual, por qué ellos se hicieron legalistas. Y era el hecho de que sus leyes estaban en constante amenaza, estaban como que se estaban yendo a perder. Entonces, estas leyes rígidas lo que ellos hacen es transmitirlas al pueblo. Y es como que, imagínense, ay no, dije un pobre pueblo, o sea, aparte de que ya están en el dominio romano, están dentro de las reglas de los judíos. Y aparte de eso, estos grupos lo que hacen es imponerles las leyes con una carga mucho más pesada, más rígida, incluso las reglas, los rituales, o sea, como que ya no había espacio para la misericordia, o sea, necesitamos subsistir por nuestra identidad social para que no desaparezcan nuestras normas. Y eso implicaba lo que les decía hace algún momento, la rigidez de la norma comenzó a generar violencia en las personas, se podría decir como que en las personas más naturales que no tenían casi nada que ver con este tipo de problemas que ya son más políticos, ¿ya? Entonces el legalismo se comienza a imponer en este tiempo de esta manera, de una manera muy rígida por parte de los fariseos hacia las personas. Entonces más adelante, ayúdame con las otras. Ya, entonces, vamos a ir ya más adentro, ya. Nos quedamos en el tema de los enfrentamientos. Acontece que el legalismo judío, en aquel entonces, en la época de Jesús, el pueblo vivía bajo una estricta interpretación y observancia de la ley mosaica que regulaba casi todos los aspectos de la vida cotidiana. O sea, todos los aspectos de la vida cotidiana. Cómo te tienes que vestir, qué tienes que comer, cómo tienes que practicar los rituales. O sea, normaba la ley de aquel entonces, normaba todo, o sea, normaba todo, a tal punto que algunos escritos dicen que existían aproximadamente 613 leyes que eran, imagínense cumplir 613 leyes. Ay, no, Dios mío, qué difícil, en serio, yo no sé. Miren, entre algunas de ellas estaban leyes del culto del templo, leyes sociales y morales, leyes alimentarias, leyes de pureza, leyes de matrimoniales y familiares, leyes del sábado y el descanso, leyes del sacrificio y la expiación, leyes sobre la tierra y la propiedad, leyes fiscales, y agreguen las 613 que ahorita no les voy a dar por un tema de tiempo. Entonces, imagínense en cumplir 613 leyes, ay no, Dios mío. Y aparte de 613 leyes que eran muy rígidas, muy estrictas. Pobres personas, ¿no? A veces nosotros ni una avanzamos a cumplir, sinceramente. Miren, y acontece que dentro de esas reglas, incluso, como les decía, las reglas de aquel entonces normaban todo.
normaban toda la vida. Y uno de los aspectos más importantes cuando nosotros estudiamos el texto bíblico, hay que entender que la cuestión ritual no se deslinda de la vida cotidiana. O sea, ellos vivían su vida de manera ritual, era algo que ya estaba implícito, no es algo que se disociaba, es algo que estaba unido. No podemos separar en la época judía el tema de las fiestas. ¿Por qué? Porque las fiestas eran muy fundamentales para la vida religiosa y social del pueblo de Israel. Entonces, estas celebraciones por lo general estaban basadas en su conjunto de leyes a los cuales ellos denominaron como la Torá. Y acontece que incluso estaban normadas hasta las fiestas. Las fiestas, imagínense ahora, no sé, normar hasta las fiestas, hasta decirte cómo tienes que bailar. Bueno, o sea, ya hablando un poco más en el campo ya más secular, cómo tienes que bailar o cómo tienes que festejar tu fiesta del Inti Raymi, no sé. Pero incluso sus fiestas estaban normadas. Dentro de las fiestas que mayor repercusión tenían, por ejemplo, tenemos la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, fiesta de las trompetas, día de la expiación, fiesta de los tabernáculos, fiesta de la dedicación, fiesta del Purim. Y todas estaban normadas de manera estricta. Y eso le llamó la atención a Jesús. Y él no podía quedarse callado porque Jesús, él sí era cosa seria. Ayúdame con la otra. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, la ley del sábado. Era imperdonable que una persona no podía hacer nada en el sábado. O sea, literal, el sábado si te podías estar muriendo, no podías hacer nada. Si tu hijo se estaba muriendo, no podías hacer nada. Si tu mejor amigo le estaban robando la casa, no podías hacer nada. Es como que esa restricción total de la norma había creado de que las personas dejen de ser empáticas a tal punto que Jesús tuvo que enseñarles que a veces la norma estricta nos conlleva a que nosotros nos olvidemos del otro que está a nuestro lado y simplemente nos enfoquemos en cumplir la ley, pero al que está a mi lado a mí no me importa que le parta un rayo. Y Jesús fue muy sabio, y fue muy sabio porque a pesar de eso, él sanó en sábado. Imagínense lo que les dijeron los religiosos. Le querían colgar a Jesús. Y todo este tipo de cuestiones le conducieron al fatídico suceso que a la final él tuvo, ¿no? Que es la muerte. Ayúdame con la otra. Por ejemplo, el tema de las purezas y la limpieza ritual. O sea, imagínense. Ay, no, ya me da cosa. Verán, el tema de las leyes de pureza, habían algunos grupos que promulgaban el tema de, por ejemplo, necesitamos siempre, ellos siempre se diferenciaban entre lo sagrado, lo profano, se diferenciaban entre lo puro, entre lo impuro. Entonces habían algunas costumbres, por ejemplo, el tema de lavarse las manos. Es que no te lavabas las manos, no, o sea, no puedes no lavarte las manos porque la ley lo dice. Y si comes así, o el simple hecho incluso de limpiarse, el tema del cuerpo era muy estricto en aquel entonces, a tal punto que Jesús igual tuvo que darles alguna respuesta. Por el tema de tiempo, me hubiese gustado poder profundizar en algunos de ellos, pero yo les voy a dejar aquí las referencias bíblicas para que ustedes puedan leer en casa la cuestión que les estoy comentando, ¿bien? Vamos un poco más adelante. El tema, por ejemplo, de la ley del ojo por ojo. Eso, el tema de la retribución en aquel entonces era muy marcada. Por ejemplo, en la cosmovisión de aquel entonces, si es que tú hiciste algo malo, tú mereces algo malo. O la del ojo por ojo. Pero Jesús le responde y le dice, no, pues, o sea, mejor pon la otra mejilla. Es una forma empática en la que les dice, o sea, el tema de la venganza no es, o sea, nunca es, tiene que ser promulgada de esa manera. Es como que al parecer se estaba promulgando cierto tipo de violencia, ¿no? Vamos con la siguiente. La ley de la santificación del templo. Por ejemplo, las personas cuando querían ingresar al templo, y esa está vinculada también al tema de la ley de los sacrificios y la expiación, acontece que cada cierto tiempo, en aquel entonces, todas las personas tenían que asistir al templo para poder ofrecer sus ofrendas. Y si es que no ibas a ofrecer tu ofrenda, o sea, igual, condenado y así en mal plan, a tal punto que
No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús entra al templo y entra y bota todo y dice, que esto no es prueba de ladrones y todo este tipo de cuestión. Acontece que hay un trasfondo detrás de eso y acontece que dentro del templo comenzaron como que comenzaron a ejercer ciertos actos de injusticia con respecto a incluso las ofrendas, comenzaron a tener cierto valor. Entonces las personas que no tenían acceso a las ofrendas es como que eran vistas de mala manera. Entonces imagínense en aquel entonces las personas en toda su devoción querer presentar un sacrificio hacia Dios se les dificultaba tanto que a veces incluso no tenían para comprar su ofrenda. Y cuando no querían comprar su ofrenda, eran discriminados por este grupo. Entonces, a tal punto que Jesús tuvo que reformar y dijo, ¿saben qué? Ya no van a tener que necesitar ningún sacrificio. Yo soy el sacrificio, yo me entrego por cada uno de ustedes. No tiene nada que ver. Entonces, es como que en aquel entonces la corrupción dentro del templo estaba muy implícita a tal punto que Jesús tuvo que tomar esta decisión. Por ejemplo, antes el más caro, los corderos, carísimos en aquel entonces. Claro. Imagínense, hasta ahora son caros los corderos, no sé si ustedes van a comer carne de cordero. Entonces, en aquel entonces, imagínense las familias numerosas. Las familias numerosas tenían que matar algunos corderitos, pues imagínense, y no tenían el presupuesto. Pero los estudiosos, en este caso los religiosos, obligaban a que este tipo de cosas se den, sin evaluar tampoco el contexto de opresión que vivían las otras. También habían personas pobres que no tenían, incluso les vendían, creo que la ofrenda menor eran las palomas. Era lo que les alcanzaba. Entonces, sí se imaginan el tipo de injusticias que muchas veces, incluso en el ámbito espiritual, estaban viviendo injusticias. Vamos con la otra. Ya, por el tema de la limpieza de los leprosos, ese era otro tema. Les digo que no ven que los fariseos y todos estos grupos religiosos trataban de interpretar la ley entre lo puro y lo impuro. Eso era la categoría de aquel entonces. Entonces, imagínense acercarse a un hombre leproso. Era lo peor que podía pasar, no podía. Pero Jesús lo que hizo es acercarse hacia esa persona, de igual manera, seguía sumando a su historial para que luego tenga su deceso, ¿no es cierto? También tenemos el tema de la alimentación, de las leyes de alimentación. Había hasta para comer, eran normados. Como que ahora usted, para poder pegarse un encebollado, primero que hay que analizar bien la ley para poderse pegar el encebollado. Entonces, bastante complejo, ¿no es cierto? Imagínense, no, pobre gente de aquel entonces. Y es por eso que Jesús constantemente estaba teniendo enfrentamientos con estas personas, ¿no? Con el tema del legalismo. Ahora, voy a aterrizar un poco este contenido. Ya hay algunos riesgos dentro de las personas que asumen las normas y las reglas de manera rígida para el beneficio propio e individual, sin tener en cuenta el objetivo para las cuales estas fueron diseñadas en un inicio. Algunos riesgos en los cuales podemos caer: rigidez, culpa, angustia, miedo, falta de humanidad, falta de empatía, injusticia, pérdida de sentido, exclusión, opresión y sobre todo cualquier tipo de violencia, ya sea física y psicológica. Sí, esas son las consecuencias con las que Jesús estaba lidiando mucho y hay muchas más que podríamos profundizar, pero yo les quiero dejar esta, ¿ya? Más que todo lo que genere violencia, creo que sí tiene que ser reevaluado como cristianos, como iglesia y más que todo como seres humanos. Ayúdame con la otra. Ya. Algunas consecuencias que afectan nuestra vida espiritual cuando practicamos de manera rígida algunas normas y tenemos que hacerlas así porque sí. Por ejemplo, el tema de que afecta la relación con Dios. Claro que afecta la relación con Dios. ¿Saben por qué? Porque a la final creo que Dios sí nos vino, yo creo que Dios es un Dios de normas, es un Dios de reglas, y a la final Él nos dio nuestra mayor tesoro que ahora nosotros tenemos, que son estas normas que tenemos que, o sea, claro, seguirlas, pero
cuando estas normas comienzan a transgredir al otro, yo creo que eso ya afecta nuestra relación con Dios, porque al final las normas fueron diseñadas para dignificar al otro, más no para oprimirle. Eso hay que tener bastante claro, porque cuando nosotros tenemos nuestro texto o sea, está bien interpretarlo, pero interpretarlo para obtener beneficios egoístas propios, egocéntricos, creo que eso ya nos distancia de Dios. Ahora, distorsiona la imagen de Dios. ¿Por qué digo que distorsiona la imagen de Dios? Porque a lo largo del texto bíblico lo que Jesús está tratando de promulgar es el amor de Dios a todos, sin importar clase social, sin importar diferenciación. O sea, Jesús amó a todos, el amor primó por sobre todo. Entonces, imagínense, no sé, eso distorsiona la imagen de Dios porque muchos piensan que Dios es un Dios juzgador, es un Dios impositivo, es un Dios que está castigando. Entonces afecta, las consecuencias de ello es que se distorsiona la imagen de Dios y eso afecta. Por ejemplo, el tema que promueve el orgullo espiritual, como les dije, muchos queremos interpretar la ley no para el beneficio del otro, sino para la exaltación de mí mismo. Entonces, sí promueve, una consecuencia es que promueve el orgullo, es como decir, ah, sí, yo sé todo de la ley y porque sé todo, te juzgo como yo quiero. Y eso ya es una forma de violencia. Genera hipocresía y doble moral. Ahí les dejo algunos pasajes bíblicos para que los puedan revisar de tarea. Aleja a las personas de la fe, y esto es el más importante que considero. Aleja a las personas de la fe. ¿Se acuerdan de la pregunta que yo les hacía al inicio? ¿Cómo nosotros podemos incluir a las personas que son diferentes? ¿Cómo les podemos incluir? ¿Cayéndoles a bibliazos? O sea, imponiéndoles la ley de una manera tan severa, a tal punto que esa persona no quiera volver nunca más a la iglesia. Entonces sí, hay personas que se quieren acercar a Dios, pero a veces el problema no es la ley que nos dio Dios. A veces, al inicio también les hice otra pregunta, a veces nosotros somos esa piedra de tropiezo para las personas que se quieren alejar a Dios. Y les doy algunas respuestas y con eso voy culminando porque parece que ya me pasé. Ya. Entonces, miren, vamos a ver. Ya. Miren, con eso termino, hermano. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que Jesús nos da frente al legalismo para que nosotros la podamos aplicar de manera práctica? ¿Ya? Ayúdame con el otro. Quiero hacer un análisis bastante breve con respecto a una de las leyes que cumplen toditas las 613 leyes que yo les dije. Y Jesús le resumió todo. O sea, Jesús era muy respetuoso de su ley. Él era una persona que reformó la ley y en realidad vino a velar también por las personas que como que no se estaba ejecutando de manera adecuada la ley en la mayoría de las personas de aquel entonces. Entonces, miren, la mayor ley de todas radica en esto: ley de la justicia por la misericordia y el amor al prójimo. Entonces yo les invito en ese momento, ya estamos acabando, que abran en Mateo 22, 34, 40, ¿ya? Es bastante interesante este texto porque se desarrolla bajo un contexto en donde a Jesús le estaban cuestionando, le decían, ay, tú que sabes de la ley, entonces respóndeme lo que te voy a preguntar. Así como que de manera egocéntrica esos grupos, como que ellos como que se sentían los guardianes de la ley y creían saberlo todo, como que eran unos todo. Y siempre iban sus intenciones cuando hacían este tipo de preguntas, iban cargadas de egoísmo, iban cargadas de como que de hacerle caer a Jesús. Pero Jesús en su sabiduría, Jesús al ser hijo de Dios, le responde de una manera muy sabia, porque él era conocedor de la ley. Él no está anulando la ley, él era muy conocedor de la ley. Él estaba reformando por medio de un principio que va a ser uno de los principios más importantes que están vigentes hasta el día de hoy. Miren, el texto dice, maestro, le dicen, eso le estaban diciendo los fariseos. Dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando Jesús estaba haciendo esta aseveración, o sea, está poniendo en primer lugar a Dios, él ya conocía la ley, él sabía que si decía otra cosa, le iban a, o sea, de hecho era cuestionado hasta el punto en el que en ese rato le podían matar. Entonces Jesús lo que está afirmando, sí, Dios
es la totalidad de la ley. Dios nos dio la ley. Dios es ese absoluto de la ley. Dios es todo. O sea, eso les trataba de decir. Pero dice, este es el primero y grande mandamiento. Él está afirmando, él está diciendo, sí, la ley de Dios ya está dada. Yo no estoy negando la ley, les está diciendo a los fariseos. La ley es muy válida, la ley es dada por Dios. Pero dice, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, quiero que hagan énfasis en este, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todos, de estos dos mandamientos depende toda la ley, dice toda la ley, las 613 leyes que yo les había asegurado. Entonces, toda la ley de los profetas. Aquí hay una palabrita que aparece aquí. Si nosotros inspeccionamos un poco en el griego, hay esa palabrita de aquí que dice deutepa. Es una partícula bastante interesante porque esa partícula lo que está tratando de decir es que cuando Jesús les estaba diciendo, sí, es necesario amar a Dios, pero también amar al prójimo es necesario. Esta partícula lo que está tratando de representar es que la ley de Dios no tiene que estar por encima del beneficio que el ser humano puede tener de esta, que sea siempre y cuando sea siempre y cuando como que un beneficio en cuestión a la dignificación de la persona. Entonces dice, la ley de amar a Dios es importante, pero amar a Dios está a la misma altura. Entonces, más adelante nosotros si expansionamos un poco el texto bíblico, por ejemplo, Pablo, él va a trabajar y va a decir, dice, el que no ama a su prójimo, a aquel al que le ve, ¿cómo puede amar a Dios a aquel que no le ve? Entonces, eso le explota la cabeza a tal punto que Jesús dice, mira, si es que tú amas a tu prójimo, cumpliste toda la ley, hermanos. O sea, cumples la ley. Y si la cumples con amor y con un amor que no es un amor cualquiera, sino que es un amor sacrificial, es decir, un amor de renuncia constante ante mis prejuicios, ante, no sé, un sinnúmero de cosas que a lo mejor podamos tener. Si es que tú o sea, ejecutas la ley con amor, has cumplido todo. O sea, ni siquiera tú cumples con amor, no vas a transgredir en contra de tu prójimo, no lo vas a discriminar, no vas a generar un estereotipo en contra de él, no lo vas a apartar de la iglesia. Y entonces yo les estoy dando aquí una fórmula bastante clave cuando al inicio les preguntaba cómo nosotros podemos incluir en nuestros ministerios a las personas que están afuera, a las que creemos que son ellos y creemos que son nuestra amenaza, pero que en realidad no lo son. Jesús nos dio una pauta bastante importante, ¿ya? Y déjenme ver si tengo una más. Si no, ya con eso vamos casi culminando. No, ya está culminando, no se preocupen, hermanos. Miren, mis hermanos, yo quiero que entiendan que toda ley, toda cosa que ustedes hagan, háganlo con amor. Porque si hacen con amor, incluso hoy en día, eso está vigente hasta hoy en día, si ustedes hacen con amor, incluso están cumpliendo las normas de su familia, las normas de su colegio, las normas de su universidad, las normas de su trabajo, las normas del Estado, las normas de los derechos humanos, las normas universales. Si usted hace todo con amor, es una norma universal que Jesús vino a darnos a todos. Usted solo cumpla las leyes con amor, es la única forma en la que nosotros podemos como que combatir un poco el tema del legalismo y no comenzar a juzgar a las personas de manera superficial, sino que a lo mejor entender un poquito más el accionar de ellos, de dónde vienen, cómo son. Y a lo mejor así nuestra iglesia comenzará a crecer de manera desproporcionada a tal punto que aquí en Capilla del Valle, no sé, tengamos 1,000, 2,000 personas, solo el día en el que comencemos a interpretar la ley con amor. Yo les dejo esto. Es lo que el día de hoy les he podido compartir. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Muchas gracias.